Tras celebrarse el Día Mundial de la Diabetes, aprenderemos un poco más sobre esta enfermedad. Recordaremos los pasos que hay que seguir para hacerse donante de órganos y tejidos. Recibiremos consejos para aumentar el consumo de fruta entre los más pequeños de la casa. Y veremos la importancia de fomentar la independencia en personas con discapacidad. Es la hora. Pongámonos en Donacción. Vives en mí, como un mar en calma, ante el alba, vives en mí. Estoy amor, alma y razón, como un alciniente que da a la gente, vives en mí. De la Federación nace por una iniciativa de la Sociedad Española de Diabetes, de médicos, y un poco viendo la experiencia de los países anglosajones, fundamentalmente Inglaterra, la ESD y la ADA americana, que utilizan la sinergia con los pacientes y con la masa crítica que representan ellos. Sobre todo la diabetes, que es la más frecuente, la tipo 2, no suele tener unas manifestaciones específicas claras. O sea, tienen manifestaciones pues a lo mejor de malestar general, picores, que aumenta de peso, pero no es las típicas manifestaciones, por ejemplo, el diabético tipo 1, que tiene mucha sed, que es lo clásico descrita, orina mucho, pérdida de peso y se encuentra muy mal. Los jóvenes que padecen esto inmediatamente van al médico o a urgencias. En cambio, en el caso del diabetes tipo 2, que es la más frecuente, puede pasar muchos años sin enterarse, pero sí haciendo sus efectos negativos. Y ahí está el problema. Se calcula que aproximadamente entre el 6% de la población padecen de diabetes, pero otros 6% padeciéndola no saben que la tienen. Y ahí está la importancia. Por supuesto, y lo que ha representado un cierto problema que ahora intenta solucionarse es la distribución en el país, pues por comunidades, ¿no? O sea, el hecho de que se han transferido y que cada sitio pues lo organizan un poco a su manera, y en algunas ocasiones pues puede existir incluso falta de equidad en algunos lugares, por ejemplo Canarias, Galicia, Valencia, Andalucía. Los pacientes tienen más facilidades que las otras comunidades para adquirir, por ejemplo, las tiras reactivas que son tan importantes para el control metabólico. Claro, o sea, yo creo que aquí se puede considerar privilegiados por tener esa facilidad y poder conseguirlo en la farmacia. Yo creo que el problema de la insularidad da una cierta relevancia a las enfermedades que tienen un componente hereditario, o sea, por la agrupación de las personas. Esto es una de las que se repite en otros sitios como Cerdeña, por ejemplo. Y en otros lugares insulares tienen esta misma característica. Y luego yo creo que por lo demás no hay más diferencias que en el resto del país. Hay que tener en cuenta que la epidemia de la diabetes ha coincidido con la epidemia del aumento de la obesidad, del peso de la población, y es un factor causal. Entonces eso ya las autoridades han reconocido, y los clínicos, de la relación entre la obesidad y la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, y entonces se están quemando etapas para intentar concienciar a la población en modificaciones de dieta saludable, aumento de actividad física, y eso a la larga sí que va a redundar en una prevención o retraso de la aparición de la diabetes. Fundamentalmente no engordar, o sea, todo lo que lleva a evitar la obesidad o el sobrepeso. Y eso está centrado en la alimentación y en la actividad física. Claramente evitar el sedentarismo y una alimentación racional, que no es sencillamente comer verduritas o frutas, sino que en general repartir las comidas a lo largo del día, tener un horario determinado, incluso un tamaño de raciones determinada, que es algo que la adquisición de hábitos, fundamental, porque a las personas, en general a todos nos cuesta, y sobre todo cuando somos adultos, cambiar de hábitos. La fuerza de la costumbre, y como no hagas incluso una psicoterapia, a largo plazo no lo puedes conseguir, es muy complicado. O sea, no es que las personas sean inconscientes
o torpes o poco inteligentes, no, a cualquiera de nosotros, ante un cambio tan grande, pues lo haríamos 3 meses, 6, pero a la larga tendremos a dejarlo, porque es muy difícil. Una de las primeras cosas es que aumentara el asociacionismo por parte de los diabéticos. Por ejemplo, de los teóricamente 2.800.000 españoles diabéticos que hay, pues hay asociados unos 50.000. Otro sería que los educadores, que es un campo muy importante, tuvieran una acreditación oficial. Las personas que se dedican a impartir, a entrenar a los diabéticos, no tienen una acreditación que lo justifique, ¿no? Y por otra parte también en el sentido que los especialistas, por ejemplo, o los médicos en general, tengan estándares de calidad, que se pudiera decir, mira, un diabético hay que tratarlo en cualquier parte de España o en el mundo de esta forma, que son los mínimos que tienen derecho para recibir. Bueno, la ley española dice que todos somos donantes, salvo que hayamos dejado constancia expresa de que no queremos ser donantes. De todas formas, siempre se pide, en el momento que se plantea la situación, el consentimiento familiar. Y en ese sentido es importante comentar el tema con la familia, con los allegados, para que ellos, en el momento de que se les pueda plantear esa situación, tengan clara cuál era la voluntad de la persona que ha fallecido y que quitar un poco incluso de presión en un momento desafortunado y de carga emocional muy importante. Entiendo que puede entenderse que es un tema delicado de hablar, porque al fin y al cabo estamos hablando de una persona que ha fallecido o hablar en determinado momento si yo fallezco, que no suele ser un tema agradable, pero la mejor situación y la mejor solución es haberlo hablado previamente para en el momento de que se dé esa circunstancia, si se da, que no tiene por qué pasar, pues esté el ambiente lo menos presionado posible y sobre todo se respete la voluntad de la persona que ha fallecido si quería ser donante. Si uno quiere hacer manifestación expresa de que quiere ser donante, hay varias formas de hacerlo. Lo más importante y lo fundamental es hablarlo con la familia y con los allegados. Pero si queremos dejar algo registrado, algo escrito, existen 2 opciones. Ponerse en contacto con alguna de las asociaciones de pacientes de, por ejemplo, Alcer, ERTE, de enfermos, en este caso renales, o bien llamando a la Coordinación Autonómica de Trasplante, que nosotros los orientamos, para ver dónde pueden conseguir el carnet de donante. Y otra forma que existe de dejar expresa esa voluntad es lo que se llama el registro de manifestaciones anticipadas de voluntades. La ley ha establecido la existencia de unos registros dependientes de las consejerías de sanidad en la que se puede dejar ante los funcionarios de esa oficina cuáles son las voluntades nuestras si fallecemos, si estamos en una situación crítica, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos todas las posibilidades recogidas de dejar la manifestación de que queremos ser donantes. La fundamental y la más importante, a la familia y a los allegados. Pero si queremos dejar constancia escrita o llevar el carnet de donante con las asociaciones de pacientes que lo distribuyen o a través de la Coordinación Autonómica o más oficialmente incluso en el registro de manifestaciones anticipadas de voluntades. El registro de manifestaciones anticipadas de voluntades tienen acceso todos los médicos del sistema de salud público y normalmente o bien el paciente al ingresar o en las historias informatizadas hay un identificativo que dice que ese documento existe. Ese es un documento legal al que solo se puede acceder el médico responsable del paciente y solo en el caso de que lo necesite porque se le plantee una situación en la que la tenga que consultar. O sea, no es un documento abierto para consultarlo en cualquier momento o simplemente para leerlo. Solo se puede acceder en el momento que sea necesario y solo el médico responsable del paciente. Si no hubiera familiares, si fuera o no se pudiera contactar con los familiares, o sobre todo si no hubiera familiares, porque siempre que se intenta contactar con los familiares, si están fuera, localizarlos, pero si no hay familiares, pues sería una forma de dejar explícito y perfectamente escrito y claro la voluntad de ser donante. Ese registro se otorga incluso como si fuera otorgado delante de notario, ¿eh? Entonces, bueno, si hubiera una discrepancia entre la familia y ese documento, salvo que hubiera alguna evidencia de que la voluntad de la persona ha cambiado, pues prevalece ese documento. Bien es verdad
que teniendo en cuenta lo delicado de la situación, siempre se intenta explicar y contar con el consenso de la familia porque es fundamental. De todas maneras, casi siempre la familia respeta la voluntad del fallecido cuando se les explican bien la situación y las cosas, con lo cual las situaciones de conflicto suelen ser pocas siempre que hay familiares. Y por eso lo fundamental es hablar con las familias y explicárselo a las familias, porque muchas veces las reticencias que plantean las familias es por desconocimiento de la voluntad de la persona que ha fallecido. Y si la persona que ha fallecido en algún momento lo ha comentado con sus familiares y allegados, no suele haber ningún tipo de problema. Si alguien por esta circunstancia o cualquier otra quiere dejar escrito, acceder al registro de manifestaciones anticipadas de voluntades para dejar escrito cuáles son sus indicaciones, es acceder a través del 012, que es el teléfono de información del Gobierno de Canarias. Tiene que pedir una cita previa y ahí ya le orientan y le dicen exactamente qué es lo que tiene que hacer y a dónde se tiene que dirigir, porque hay que hacerlo en presencia de los funcionarios responsables de dicho registro. Comparte tu historia con nosotros. Escríbenos un mail a donacion@tvcanaria.tv. Bueno, que el niño no come fruta, pues vamos a jugar con él. Hay maneras, podemos hacerla en zumo, podemos incluso hacer que participe de lo que es la merienda. Vamos a enseñar a pelar la fruta, podemos empezar con un plátano, podemos hacer figuritas con las frutas, podemos jugar con los colores. Tenemos desde el verde precioso que tiene el kiwi hasta la variedad de manzanas. Podemos hacer que el niño juegue con las frutas. Yo haría los juegos de colores, sobre todo ahora mismo en la temporada que estamos, con las manzanas, porque tenemos desde un verde intenso hasta un rojo. Tenemos el kiwi, tenemos las peras, que además las hay con forma de lágrima. Hay juegos que se hacen con las peras, hasta la redonda. Los batidos con leche. Los batidos con leche. O sea, es bueno, para hacer un batido podemos hacerlo de cualquier cosa. De cualquier cosa. Yo no soy partidario de ponerle agua, porque ya la fruta tiene agua. De hecho, la piña tiene una cantidad importante de agua. Entonces, no vamos a aguarla más. Vamos a hacer un batido, que queremos darle un aporte extra, vamos a ponerle un poquito de leche, y yo lo que sí recomiendo, sobre todo para que a los niños les resulte más cómodo, es que lo colemos. O sea, podemos hacer un batido de pera y lo colamos, porque la textura en la boca les va a resultar más agradable. La fruta da muchísimo juego para hacer postres. Podemos hacer un flan de plátano perfectamente. Podemos hacer manzanas asadas, podemos hacer una tarta, la famosa tarta tatán francesa. Bueno, podemos hacer una crema pastelera y terminarla con manzana. Podemos hacer las peras al vapor. Podemos hacer una piña a la plancha. Una piña a la plancha con jamón ibérico, ibérico o no ibérico, pero la piña con jamón es fantástica. Si la piña es además del hierro, ya es una auténtica delicia. Del mismo modo que también durante el verano hemos estado utilizando la sandía a la plancha, que la sandía a la plancha con unas caballas de la zona va fantástico, unas caballas marinadas. Quiero decir, lo que tenemos es que quitarnos el miedo a combinar. Tenemos una materia prima excelente y lo que tenemos que hacer es aprovecharla. En cuanto a frutas, ahora por ejemplo que estamos en otoño, la pera da mucho juego, la manzana da mucho juego, una manzana al horno. La manzana además nos combina muy bien con carnes, pero también nos combina con pescados. O sea, poner un poquito de aceite de oliva en una sartén y saltear una manzana como acompañamiento de una carne de cerdo va genial. La pera, si cocemos una pera al vapor y luego con un poquito de chocolate, yo recomiendo que se le ponga un toque de curry a ese chocolate, lo derretimos en el microondas y bañamos la pera hecha al vapor en ese chocolate con curry, tenemos un postre muy bueno, original,
muy sabroso y que nos va a hacer quedar como reyes. Vamos a ver, la piña evidentemente tiene un precio más elevado que otras frutas, pero la manzana está muy rica, la pera está muy buena y ahora estamos hablando de unos precios muy razonables. Es conveniente que entre frutas y verduras tomemos 5 piezas al día. Los niños también. O sea, una buena merienda es fruta. Ahora, a medida que vaya avanzando los meses, las estaciones son otoño-invierno. Prácticamente nos vamos a encontrar la misma, va a haber alguna incorporación. Por ejemplo, la mandarina ahora empieza a venir muy buena, va a venir muy buena, muy sabrosa. Aparte, la mandarina tiene unas propiedades fantásticas. La chirimoya se incorpora, es una de las que se va a incorporar. Hay una que no es fruta, verdura, por ejemplo el aguacate, que la verdad es que da muchísimo juego a nivel culinario, también es algo con lo que hay que contar, pero sobre todo desde aquí hasta diciembre lo que nos vamos a encontrar es unas buenas variedades de manzanas, peras, plátanos, piña, naranja, el limón, que también lo podemos, no se considera, o sea, no se le da el uso de una fruta, pero un chorrito de limón en una ensalada de fruta, la verdad es que va muy bien. Evidentemente, yo creo que además los colegios están haciendo un esfuerzo importante en la alimentación de los más pequeños. De hecho, ya raro es el colegio que no tiene un nutricionista, que es el que se encarga de la elaboración de los menús. Tienen muy medido qué comen, qué cantidades comen. Afortunadamente ya lo que es la bollería industrial está desterrada de los colegios. Ahora se empieza a hablar otra vez de las frutas y verduras. Yo creo que aunque tenemos un problema de obesidad infantil importante y que deberíamos quizá de preocuparnos un poquito más, sí es cierto que se están tomando las medidas oportunas. Y bajo mi punto de vista se está haciendo bastante bien. Por supuesto que se pueden hacer cosas, pero para mí hay un trabajo principal que tiene que ver con la conciencia, un trabajo de conciencia social y de conciencia individual y de conciencia familiar. Es decir, toda nuestra vida cuando vivimos cuando vivimos una crisis personal, pues nos encontramos con una situación entre lo que no sabemos hacer. Entonces, ante esto, pues para mí hay un proceso de reflexión y un proceso de maduración de cómo afronto yo ahora esta nueva situación, dentro de mis límites y dentro de mis potencialidades. Y claro, hay muchos recursos. Nosotros ofrecemos ayuda para que estas personas puedan seguir adelante con su vida, para que las personas con lesión medular pues puedan afrontar y llegar a normalizar en un momento dado su lesión. Evidentemente, cuando hablamos de una lesión medular severa, una lesión medular que genera una gran dependencia, llamamos una tetraplegia a nivel alto, pues estamos hablando de un colectivo en el que la situación de necesidad de terceros es clave, es básica para sus vidas y evidentemente la intervención es muy diferente a cuando hablamos de una persona que tiene una lesión medular baja y que tiene un nivel de autonomía en el que puede desarrollar su vida con bastante normalidad, vamos. Entonces, claro, nuestro enfoque de intervención siempre va enfocado hacia la autonomía personal. De hecho, tenemos referentes también desde la federación, por ejemplo, como desde la Oficina de Vida Independiente, que está en Madrid, que llevan a cabo un proyecto pionero en el que tanto las personas que tienen una lesión, una gran dependencia, pues pueden hablar de autonomía personal, porque tienen un sistema, un proyecto en el que se aprueban muchísimas horas de atención diarias que permiten que no sean los familiares los cuidadores principales. Es decir, los familiares permiten que una pareja sea una pareja en lugar de un cuidador, que unos hijos sean unos hijos en lugar de cuidadores de sus padres, y eso, vamos, aumenta la calidad de vida muchísimo. Y nosotros queremos enfocar nuestra intervención para que cuando se habla de autonomía, se habla de autonomía para todos. No ahora que hay un sesgo muy grande entre autonomía para grandes dependientes y autonomía para personas con un nivel de independencia inferior. A base de mano izquierda, a base de mucho respeto a los procesos personales que viven las personas, porque claro,
según lo que me comentas, cuando alguien acaba de tener una lesión medular, está en fase aguda y está asimilando lo que le sucede. A esa persona en ese momento lo que requiere es una intervención médica y psicológica principalmente para poder asimilar que no vaya a volver a caminar. Entonces nosotros, a través de uno de los proyectos que tenemos, que se llama Atención al Nuevo Lesionado Medular, hemos planificado una atención, pero en otras fases de la lesión, es decir, no en fase aguda en una primera etapa, sino más adelante, cuando la persona ya está más receptiva para poder intervenir, para poder hablar con claridad de las cosas, poder hablar de la lesión medular, de todos los avances, para poder recibir otras cosas que no sea su situación. Y claro, a nivel psicológico, sí. A nivel psicológico nos prestamos para poder intervenir con las personas cuando acaban de tener una lesión medular. Y a nivel social, pues con los familiares, que siempre suelen estar más receptivos que la misma persona. Entonces, con mucha cautela, con mucho respeto y viendo también la receptividad. Cuando la persona está receptiva, cuando la persona no está receptiva, a través de un trato muy humano e intentando, pues eso, con mucho tacto, porque por ejemplo ese tipo de intervención a través de la unidad de lesionados medulares, pues vamos viendo cuándo la persona está empezando a estar más receptiva para establecer un contacto con nosotros. Me he encontrado con casos de personas con gran dependencia que me han dado ellos a mí una lección de cómo ir superando poco a poco las barreras que se van encontrando. Y me he encontrado con casos, con personas con un gran potencial por delante, con un gran potencial porque tienen una lesión que les permite una gran autonomía y con una gran limitación, pero limitación mental. Entonces, ¿dónde está el límite? Aquí, en la cabeza. En lo que cada uno se marca, en lo que cada uno descubre día a día que puede hacer, en lo que cada uno investiga, y en cómo cada uno se relaciona con su entorno familiar, en los límites que cada uno también pone dentro de su entorno familiar, los límites a la hora de sobreproteger a las personas que tienen una lesión medular, los límites que uno pone a la hora de establecer mi espacio personal, es decir, ¿dónde está mi espacio personal cuando yo tengo una gran dependencia y necesito que me rasquen la cabeza? ¿Dónde me lo marco? Entonces ahí es un espacio muy personal, muy individual de cada uno, donde cada uno quiere marcar sus límites y su espacio. Pero vamos, principalmente está la mentalidad.